Es sobre las primeras exploraciones. El presente trabajo tendrá como objetivo conocer cómo fue que se desarrolló la conquista europea hacia América, quiénes participaron de la misma, cuál fue su objetivo y los medios e instrumentos con los que contaban los navegantes, la conquista realizada en este nuevo continente, el americano, eh, qué obtuvieron de él y de la población. El origen de la expansión europea, esto se dio en el siglo XV, un incremento de la población y con ello fue acompañado un aumento de la producción y de la manufactura y comercios. Las monarquías europeas por ello intensificaron su expansión hacia otros territorios gracias a los saberes técnicos y científicos con los que estos contaban. Factores que determinaron la expansión europea: la búsqueda de nuevas rutas comerciales, la demanda de metales preciosos. eh, Muchos de los productos apreciados por los europeos venían de Oriente, China, India y otros, como perfumes, seda, etc. La inquietud espiritual y la incorporación de tierra eran otros objetivos. Con respecto a los turcos, que la presencia de los turcos mediterráneos, eh, fue porque estos atacaban las embarcaciones europeas y por las invasiones que estos realizaron al Imperio Bizantino, provocó un corte en las rutas comerciales terrestres. Los instrumentos y técnicas de navegación. Los instrumentos de navegación incorporados fueron la brújula y los mapas. En la Edad Media los instrumentos de navegación eran pocos y requerían de que los navegantes tengan conocimiento preciso de cielos, costas y de vientos. En el siglo XIII se incorporó a la brújula y los mapas que le permitía eh, encontrar la localización de los posibles rumbos como los puertos con mayor facilidad. Las innovaciones tecnológicas, de técnicas de navegación y la adaptación de los navíos para viajes largos y la exploración. Las naves eran de dimensiones pequeñas o medianas, aptas para encallar sin peligro y llevar la tripulación suficiente para permanecer en ella varios meses. Portugal y España. Eran el primer reino la organización, primer reino que iniciaron la exploración por su localización fue Portugal. Tenían experiencia en el comercio a larga distancia y su conocimiento de navegación del Atlántico les permitió su navegación por el Índico. Lograron un imperio mercantil en el Océano Índico y desplazaron a los comerciantes musulmanes en cuanto a Portugal. La organización mercantil del Océano Índico le permitió a los portugueses desplazar a estos comerciantes musulmanes porque lograron una conexión directa entre Europa y Oriente. En cuanto a España, tenía costas sobre el Atlántico, también marinos diestros en la navegación. En el siglo XV inició la exploración sobre el océano. Tomó posesión de las Islas Canarias. Esta conquista y ocupación de esta isla fue de una forma violenta y donde se exterminaron a los nativos de esta isla. Características comunes y rivalidades entre España y Portugal eran, bueno, los primeros navegantes, su conocimiento en la navegación, eh, las rutas obligadas al comercio marítimo entre Europa y Mediterráneo y largas luchas contra los musulmanes. Su ubicación geográfica les permitía a ambos encontrarse en posición estratégica de navegación en el Atlántico, y también porque contaban con los marinos experimentados en la navegación. Eso era fundamental. En cuanto a su rivalidad, por el control de las rutas comerciales, se dio por la posesión de los territorios explorados y firmaron el acuerdo del Tratado de Alcazobas, Toledo, en 1479-1480, en el cual Portugal se aseguraba los derechos de la exploración de las Islas Canarias hacia el sur. Después, luego de la conquista americana, surgieron nuevos conflictos.
Para ello tuvieron que firmar un acuerdo en la ciudad de Tordesillas. Se llamaba el Tratado de Tordesillas, esto le permitió a Portugal colonizar Brasil. Cristóbal Colón fue un navegante de origen genovés. Fue rechazado su proyecto por la corona portuguesa, que en el proyecto era por la navegación del Atlántico hacia el oeste para llegar a las Indias Orientales. Luego fue presentado a los reyes españoles. En su principio no fue aceptado. 2 años después recién lo aceptaron en 1492. Fue así que se firmó un acuerdo con los reyes españoles, le otorgaron 3 carabelas y en caso de éxito obtendrían los títulos de almirante del mar, virrey y gobernador. Esos títulos se llamaban acuerdos de capitulación de Santa Fe y eran títulos hereditarios. La expedición de Colón partió el 3 de agosto de 1492 y el 12 de octubre llegó a las islas Guanaí, llamó a San Salvador, actual Bahamas, exploró las islas de Cuba y Santo Domingo, regresó a España y luego emprendió 3 viajes más, de los cuales se visualizan en la imagen las fechas de dichos viajes. Exploró las Antillas y el Caribe hasta las costas de América Central. Colón no había llegado a Asia como pretendía, sino a un continente desconocido por Europa que fue América. Las conquistas españolas España se llevó a cabo en varias etapas. El primer ciclo, en 502, la región Antilla y concluyó con los actuales territorios de Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Haití, República Dominicana y Panamá. En el segundo ciclo, 1519-1549, en los territorios pertenecientes a los aztecas e incas. Y el tercer ciclo, en el 1550, la colonización del resto del continente americano, Florida, el norte de México y el norte y centro del actual territorio argentino. Portugal, los portugueses, las conquistas portuguesas fue hacia Brasil gracias al Tratado de Tordesillas. Organización de las expediciones. Muchos de los hombres que participaban no tenían experiencia en guerras. Los jefes de la expedición primero tenían que ser autorizados los viajes por las coronas reales. Se firmaba un documento llamado capitulación, que fue lo que firmó Colón. Muchos de estos emprendimientos se realizaban con la intención de encontrar especies, que era el mayor objetivo de ello. Por ello se producían saqueos de bienes considerados exóticos por estos para Europa. El objetivo de estos viajes era aliar productos para comerciar y riquezas y buscar rutas y ocupar los territorios americanos. La población en la que encontraron fueron los aborígenes, los cuales sufrieron saqueos y violencia por los conquistadores. Fueron obligados a recolectar pepitas de oro y a trabajo forzado. Por ello, los aborígenes en varias oportunidades se sublevaron debido a la exigencia de trabajo y los malos tratos que sufrían. Y en el 1500 los reyes católicos decidieron declarar a los aborígenes vasallos libres. En resumen, los países europeos tuvo un incremento de la población, lo que llevó a la necesidad de incrementar sus expediciones con el fin de conseguir mayores productos y territorios con los que no contaban. Siendo una población hábil y con equipos e instrumentos de navegación adecuados, decidieron explorar nuevas rutas que los llevara hacia el continente asiático, con el fin de obtener mayor cantidad de mercancía. Esto no sucedió gracias a Colón, un navegante que presentó un proyecto en el cual para experimentar nuevas rutas hacia el continente asiático,
lo cual no sucedió, llegó al continente americano y ahí se encontró con nuevos territorios y se produjeron saqueos y violencia hacia las poblaciones de este. Gracias.